Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy proseguimos trabajando el tema que llevamos sobre de qué se trata Jesús y para qué vino. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que si no entendemos de qué se trata Jesús y para qué vino, no podemos entender los evangelios. Y no solamente no podemos entender los evangelios, tampoco vamos a entender todo el Nuevo Testamento, que tiene que ver exactamente con este tema del reino de Dios, que fue lo que Jesús vino a anunciar, a predicar y enseñar en su corta carrera de aproximadamente 3 años a 3 años y medio que estuvo predicando la palabra del Señor. Bien, estamos también trabajando el tema en sus divisiones que llevamos, y en este caso estamos trabajando lo que es el reino escatológico. Más tarde estaremos trabajando lo que es el reino como una realidad presente en el día de hoy. ¿Y qué sale teológicamente de esta realidad de que hayan dos perspectivas o una dualidad del reino de Dios que Jesús viene predicando en los evangelios, especialmente en los evangelios sinópticos? Así que estamos trabajando sobre ello. Siempre vamos a estar trabajando hasta poder llevar aquí y allá tanto parábolas como dichos, como eventos en los cuales Jesús estuvo envuelto y cómo Él está presentando el reino de Dios. En este caso lo estamos llevando escatológicamente. Una vez que terminemos de llevarlo de forma escatológica, estaremos entonces llevando el tema del reino desde la perspectiva como una realidad presente. Y para ello estaremos dando toda la evidencia o bastante de la evidencia bíblica que tenemos para poder explicar cómo este asunto que Jesús viene predicando de una dualidad acerca del reino de Dios y qué significa esto para nuestra vida personal, nuestra vida diaria, nuestra relación con el Señor en el día de hoy, y qué tiene que ver con esto en la interpretación de todo el Nuevo Testamento. Así que es importantísimo nosotros conocer exactamente de qué se trata este asunto del reino escatológico de Dios, como lo que es también el reino como una realidad presente. Y en el día de hoy vamos a estar tocando o leyendo unos versículos de la palabra del Señor. Bien, voy a estar tocando dos pasajes distintos pero relacionados. Y como están relacionados, de hecho hay más de dos. Hay varios en este capítulo 18 del libro de San Lucas que están el uno al otro relacionados con ciertos aspectos de cada uno de estos eventos. Pero yo voy a estar tocando solamente el asunto de la invitación de Jesús acerca de dejar a los niños venir a mí, y la otra del joven rico. Voy a estar tocando las dos porque las dos están correlacionadas la una y con la otra, y mientras vaya explicándola voy a ver cómo cada una se está relacionando la una con la otra. Entonces, y vamos a dar también la aplicación de cómo esto se está entendiendo, cómo Jesús lo está explicando, cómo los discípulos de Jesús y otros están entendiendo lo que Jesús está diciendo. Voy a leer, antes de leer, de hecho, el capítulo 18 del 21 al versículo 27 del Evangelio según San Lucas, pero antes voy a encomendar este programa en las manos del Señor, reconociendo que el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras y que necesitamos su iluminación para poder nosotros entender la bendita palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te suplico la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, dándome conocimiento, y a mí y a aquellos que ven este programa, que tú le abras el entendimiento y ellos puedan conocer tu palabra, puedan entenderla, la realidad y la necesidad de poder entender de qué se trata Jesús y para qué vino. Señor, hazlo porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo, a quien damos la gloria y la acción de gracias. Amén. Allí en el capítulo 18 del 21 al 27 del Evangelio según San Lucas, dice la Escritura, así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo:
cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios bendiga y añada bendición a su santa y bendita palabra, y la palabra del Señor, siga iluminando nuestro entendimiento, capacitándonos y dándonos la ayuda para poder comprender y entender la palabra del Señor y poder asimilar lo que la palabra del Señor dice. Porque si podemos asimilar lo que la palabra del Señor dice, podremos de alguna manera u otra, podemos entender mejor las Sagradas Escrituras y qué quiso Jesús decir con estas palabras. Bueno, allí tenemos el tema de hoy, ¿verdad? Que el tema de hoy está girando de quiénes son aquellas personas, quienes podrán entrar a el reino de Dios. Y en el día de hoy vamos a hablar algo que comúnmente lo vamos a poder ver en Pablo, en las epístolas paulinas, porque una de las cosas que vamos a ver en Jesús es que Jesús no está hablando nada que sea distinto o diferente a lo que Pablo más tarde, años más tarde, va a estar hablando acerca de la salvación, de la gracia de Dios, del reino de Dios. Así que es importante mirar qué similitudes hay dentro de estas dos enseñanzas y cómo estas dos enseñanzas nos ayudan a poder entrar, a poder conocer y entender lo que Jesús realmente nos está diciendo. Bien, también quiero empezar a hablar de cómo Jesús habla de la entrada al reino de Dios, y tras la parábola del fariseo y del publicano, vienen dos episodios en tanto las actitudes como en las acciones de diversas personas que le dan a Jesús por así decirlo, el pie para que él comience a explicar acerca de cómo se puede entrar o quiénes son los que pueden entrar al reino de Dios. Y vamos a ver que en el caso, cuando miramos los sinópticos, tanto Lucas como Marcos están ahora compatiblemente en la misma narrativa, en el mismo seguimiento, en la misma cronología de eventos que están sucediendo. Y en este caso voy a tocar el caso de que Jesús habla acerca de que de los niños es el reino de Dios. Entonces, Lucas cuenta esta historia que aparece también en el libro de Mateo, y la cambia un poco. Se cambia, de Marcos, y la va a cambiar un poco de lo que Marcos está diciendo. Normalmente se entiende que la parábola de Jesús acerca de los niños se refiere a lo que es la inocencia, la dulzura y otras cualidades que le pertenecen a los niños. Esa interpretación ha sido una interpretación que se ha llevado desde hace mucho tiempo y que también en el día de hoy es una interpretación bastante moderna, y que casi todo el mundo, cuando habla acerca de los niños, vienen a relacionar a los niños exactamente con este romanticismo de los niños. Y nos olvidamos también que los niños, por un lado, pueden ser dulces, pero también en la vida real también pueden ser amargos. Y vamos a ver que pueden ser rencorosos, orgullosos y todo lo demás que podemos encontrar en los niños. En el mundo antiguo, cuando miramos exactamente, en el mundo antiguo, los niños no eran contados para nada. Estoy hablando del mundo de Jesús. Los niños no eran contados para nada. De hecho, eran proyectos de personas. Todavía no eran personas para los antiguos. Y vamos a ver que en este mundo el pensamiento que se tenía para los niños era muy diferente a lo que se tiene en el día de hoy. Entre muchas personas se consideraba a los niños pequeños como cosas de poco valor y hasta desechables. De hecho, en el mundo greco-romano, un niño era perfectamente legal abandonar a un niño a la merced del tiempo, es decir, abandonarlo a la intemperie, y si tú no lo querías criar.
Entonces los niños, a los niños se les daba valor principalmente como fuente de ingreso al futuro, como fundamento de seguridad para los ancianos, o en el mejor de los casos como medio de preservar y continuar el nombre de la familia y las tradiciones de la familia. A los niños se les excluía casi de todas las cosas. Era muy poco lo que había dentro del mundo antiguo para nosotros, que nosotros tenemos dentro de la historia, para que le daba algún valor o algún reconocimiento a los niños. Lo que encontramos realmente es que dentro de esta enseñanza o esta mentalidad que había dentro del mundo antiguo, tanto judío como grecorromano, lo que vamos a encontrar en el énfasis de esta enseñanza de la palabra de Dios no está en la necesidad de volverse inocente o dulce como los niños, sino que en el reino de Dios les pertenece a las personas que, como estos niños, parecen no tener importancia alguna. En esta historia se llevan a los niños a Jesús. En este caso la gente va llevando a los niños a Jesús, y los discípulos de Jesús están protestando porque las personas iban llevando a los niños para que los tocase. Se nota el papel pasivo de los niños. Son otros quienes los traen a Jesús, y los discípulos tratan de evitar que esas personas traigan los niños a Jesús. Y estos niños que aparentemente no hacen nada ni por Jesús, ni por el reino de Dios, ni siquiera por la sociedad, son el ejemplo que Jesús va a tomar para mostrar cómo es que las personas pueden entrar al reino de Dios. Este pasaje, por otro lado, en los textos paralelos de otros evangelios frecuentemente se ha usado por algunos como argumento para hablar del bautismo de infantes. Es citado en muchísimas liturgias bautismales. Afirman que Jesús está hablando de alguna manera acerca del bautismo, es decir, que lo que los textos exactamente no están diciendo. Pero por otra parte, el pasaje también puede verse como una respuesta a quienes dicen que los niños no deberían ser bautizados porque no tienen fe. En esta historia que nosotros estamos mirando aquí, cuando las personas van llevando a Jesús a los niños para que los tocase, y luego los discípulos protestan, que Jesús dice: dejad los niños venir a mí. En esta historia, lo que hace que el reino de Dios sea de estos niños es su incapacidad para decidir por sí mismo. Es decir, ellos están en una total dependencia de sus parientes. En este caso, no tienen ninguna injerencia. El reino no les pertenece, ni tampoco nos pertenece a nosotros, porque como en la parábola del fariseo y el pecador, por un lado ellos daban diezmos, ayunaban y tenían fe. El reino no les pertenece a quienes entienden y pueden explicar de hecho el reino de Dios. El reino de Dios les pertenece a los niños y nos pertenece a nosotros sencillamente por razón de la gracia inmerecida de Dios. Eso es lo que hace que una persona entre al reino de Dios. Recuérdese que Jesús no solamente está hablando de los niños, sino que le pide a los adultos que sean también como los niños. Ciertamente hay muchos argumentos valiosos contra el bautismo de infantes en estos versículos. Uno de ellos es que a través de la historia se ha empleado de tal manera que la sociedad civil se vuelva coexistiva con la iglesia meramente por el nacimiento físico, y se vuelve garantía como si fuera el nuevo nacimiento como cristiano. Pero decir que los niños no pueden ser bautizados porque no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer, se acerca también peligrosamente al orgullo de los fariseos en su propia piedad y obediencia, como nos dice el capítulo 18, versículo número 11, que Jesús hace una crítica acerca de ello. En todo caso, el pasaje es importante, aún aparte de la cuestión del bautismo de infante, lo que implica
no se limita a los niños. No se limita a los niños. Eso se ve claramente en el versículo número 17, en el que la palabra el que, o sea, la persona que sea como un niño, implica que todos han de recibir el reino de Dios como niño. Luego el tema central de la parábola es quiénes han de entrar al reino de Dios. El modo en que entendemos la parábola tiene mucho que ver, tiene que ver más con el lugar en que nos colocamos dentro de esta enseñanza bíblica. Quisiéramos colocarnos en el lugar de los niños pequeños, y esto es ciertamente la meta legítima. Pero tenemos que cuidarnos de que al hablar de nosotros mismos como niños pequeños, no nos acerquemos peligrosamente al del fariseo de la parábola, que decía, Señor, yo diezmo, yo hago esto, que yo no soy pecador como aquel, yo no robo como aquel, yo no hago lo malo como aquel. Entonces, Jesús dice que el pecador que se daba puños en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, nos dice la Escritura que éste fue a su casa justificado antes que el fariseo que decía, Señor, yo hago esto, y no hago esto, y no hago esto, y no hago esto, que es mala. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Esa es la versión que Jesús da exactamente al pecador, a la parte del pecador que se humilla, y a la parte del fariseo que se exalta diciendo, esto hago, pero estas cosas malas no las hago. Quizás convendría pensar que a veces somos como los discípulos que trataban de prevenir a que otros vinieran a Jesús. Tal ha sido y sigue siendo principalmente la tentación que tiene la iglesia y los fieles. De igual manera, estamos tentados a ufanarnos por nuestra propia religiosidad. Como el fariseo, también estamos tentados a establecer reglas y medidas que al fin al cuenta apartamos a los demás de la iglesia y también del Señor. En cualquier comunidad las iglesias están rodeadas por personas que son vulnerables, como los niños, personas desempleadas, personas que no han conocido otra cosa que la violencia, que no han conocido otra cosa como esa, y otras que no tienen techo ni abrigo y que carecen otros de documentos legales. No decimos abiertamente que no los queremos en la iglesia, pero aún sin darnos cuenta establecemos sistemas, medidas, prácticas y expectativas que los excluye. Con nuestra vestimenta excluimos a quienes no se pueden vestir como nosotros. Con nuestros cultos excluimos a quienes no están acostumbrados al culto nuestro. Y sin embargo, nos guste o no, el reino de Dios les pertenece precisamente a esas personas que son vulnerables. Una de las cosas que vamos a encontrar en todos los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, como también en el evangelio según San Juan, es que quienes están entrando al reino de Dios son exactamente las personas que nadie quisiera comer y beber con ellos. Allí están los publicanos, allí están las rameras, allí están los despreciables, allí está todo tipo de personas que en el registro social de la sociedad de Jesús estaban excluidos, de hecho, de entrar al templo por considerarse inmundos y pecadores. Mas, sin embargo, cuando vemos a Jesús, una de las cosas que Jesús verbaliza es que a los pobres le es anunciado el evangelio. Y ya he hablado otras veces que la expresión pobre que Jesús usa incluye no solamente a los discípulos de Jesús, que eran meramente pescadores. Los pastores de ovejas también eran excluidos, porque se entendía que también los pastores de ovejas robaban en los rebaños que no eran de ellos y eran tenidos dentro de la sociedad de Jesús como gente mala. Y toda esta gente era exactamente con las que Jesús comía y bebía en un banquete previo al gran banquete escatológico que se va a dar al final de los tiempos. Entonces, cuando miramos cómo es que Jesús está actuando, por qué es que está tomando a estos niños que los discípulos de Jesús están despreciando, porque, como ya he dicho, eran proyectos de personas. En la sociedad greco-romana los podías dejar a la intemperie porque no valían nada si no los querías criar.
Entonces, lo que miramos, que a veces decimos, no, que los niños son tiernos y que por eso Jesús dice, no, Jesús no está hablando nada de la ternura de los niños. Lo que Jesús está diciendo es que los niños tienen una codependencia solamente, y Jesús está pidiendo que los adultos seamos también codependientes del Señor. Es decir, que no están diciendo, Señor, yo tengo esto, como lo hizo el fariseo, Señor, yo hago esto, porque el niño realmente no estaba haciendo nada. Cuando miramos lo que Jesús está haciendo y quienes están entrando al reino de Dios, estamos mirando exactamente quiénes son aquellas personas que pueden entrar en el reino de Dios. Y de hecho, estas enseñanzas que Jesús siempre predica con imágenes. Cuando nosotros vamos a donde Pablo allá, es decir, a las epístolas paulinas, lo que vamos a entender es la teología del Nuevo Testamento o la teología de Pablo. Pablo habla teológicamente. Jesús va a predicarnos por imágenes. Él va a enseñar a los niños para decir, estos son los que van a entrar, y el que quiere entrar al reino de Dios tiene que entrar como un niño. Tiene que entrar solamente dependiendo del Señor, porque el niño es totalmente dependiente. En este caso encontramos, y como estoy hablando de estos dos eventos que encontramos allí en el ministerio de Jesús, voy a hablar de lo que en la versión de Mateo diría el joven rico. Lucas lo va a hablar como el dignatario rico, ¿no? Cada uno de ellos tiene una manera de cómo expresar o hablar de esta persona, que en ocasiones es un joven, en ocasiones, pero en todas las ocasiones es una persona rica. Y cómo él va a preguntarle a Jesús, cómo va a llegar a Jesús para pedirle qué debe de hacer él para entrar a la vida eterna. Tenemos que mirar que cuando el joven rico está pidiendo a Jesús, ¿qué haré para entrar a la vida eterna? La vida eterna dentro del judaísmo del tiempo de Jesús, o como se le llama, del segundo templo, para ellos la vida eterna nunca era una vida incorpórea en la eternidad, sino que estaban hablando de la vida, después de la muerte. Es decir, estaban hablando del tiempo de la resurrección. Como diría Marta y María, que cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, ellas dicen, sí, él resucitará en el día postrero, es decir, en el día escatológico. Cuando el Señor aparezca, va a resucitar, va a tener vida eterna. Porque para los judíos, vida eterna, para nosotros hoy, vida eterna la hemos torcido tanto que la explicamos de forma platónica, como si vida eterna, de hecho, y usted lo va a ver hasta en la funeraria, uno que ha ministrado tanto en los funerales, lo más que va a conseguir en los pequeños papelitos que le van a dar en la funeraria es que va para el descanso eterno. Eso es antibíblico en las Sagradas Escrituras, porque nadie que se muere en Cristo va para un descanso eterno. Eso es totalmente falso. Nosotros vamos para el paraíso a descansar en nuestra muerte aquí, cuando morimos aquí en la tierra, pero eso es meramente un paraje, un lugar donde los muertos se refrescan en Cristo hasta que venga la resurrección de los muertos, o hasta lo que se llama en la Biblia, en los sinópticos, el día final. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, no podemos confundir vida sin el cuerpo. Estamos hablando, porque tenemos que recordar que tanto Jesús como Pablo, Jesús cuando dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de la muerte a la vida. Pablo va a hacer lo mismo. Pablo dice, ya somos salvos, sí, pero todavía no, porque estamos esperando el cuerpo de la resurrección. Es decir, que la vida eterna no se puede confundir dentro de las Sagradas Escrituras como una vida incorpórea. Es decir, que cuando morimos, nuestra alma, o como lo queramos llamar, va a la presencia de Dios y nuestro cuerpo ahí se va para la tierra y se hace polvo y terminó todo. No. Eso de que descanso eterno no existe
en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es clara acerca de la vida eterna. Cuando habla de ella, está hablando de vida corpórea, es decir, de la resurrección del cuerpo, de lo que Pablo diría allá en el 2 de Corintios capítulo 5, si nuestro cuerpo ahora terrenal, nuestro cuerpo terrenal se va desgastando, Dios ya tiene un cuerpo nuevo para nosotros en la eternidad, donde estaremos también trabajando con el Señor. Cuando uno mira las cartas del Apocalipsis, usted verá que dice: el que venciere, yo le daré para que reine conmigo. Bueno, si uno va a reinar con esto, no va a descansar todo el tiempo. Entonces, tal cosa es falso dentro de las Sagradas Escrituras. Lo que es bíblico es que cuando se habla de vida eterna, se habla de la vida, después de la muerte. Es decir, después de la muerte, uno sigue vivo, el cuerpo está muerto, pero después de eso viene la resurrección del cuerpo. Por eso es que llamamos la vida, después de la muerte. Entonces, mirando aquí el pasaje que encontramos en el capítulo 18, versos 18 al 30 del libro de San Lucas, el dignatario rico, siguiendo el mismo bosquejo que tiene también Marcos, que van en la misma cronología. En este caso, Lucas ahora nos habla de una persona muy diferente. Se trata de alguien comúnmente que llamamos en el Evangelio San Marcos, capítulo 9, verso 16 al 22, como el joven rico. Como el joven rico. Es quien dice que nos habla acerca de que por la otra parte, Lucas se presenta como, en este caso de esta enseñanza, como un dignatario rico. De ese modo establece un contraste entre este personaje y los niños de la historia que ya le estaba hablando. Los niños carecen de todo, son vulnerables, mientras que el dignatario es rico y es poderoso. Miren el contraste entre estos dos eventos que se están dando. Los niños que son despreciados por los discípulos, que Jesús dice: dejad los niños venir a mí. Ellos son vulnerables, ellos carecen de todo. Por otro lado, nos va a hablar ahora de esta persona, joven dignatario, que se acerca a Jesús y que es un dignatario rico y poderoso. Este es el contraste que hay entre estas dos enseñanzas, que de hecho cuando uno mira el capítulo 18 va a ver que hay una similitud en cada uno de los eventos con lo que estamos hablando en esta hora, pero deseé mejor tomar estos dos para poder hablarlo en el día de hoy, porque si no me fuera demasiado tiempo. Entonces, antes de pasar a discutir, de hecho, este asunto del joven rico, de esa historia, conviene también detenernos en algunos puntos que parecen de menos valor, pero que también tienen grande importancia. El primero de ellos es el diálogo de Jesús con el dignatario. Este último llama a Jesús maestro bueno, maestro bueno. Y Jesús le responde una pregunta con una también aseveración. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, ¿qué querrá decir Jesús con tales palabras? ¿Será un acto de humildad semejante al publicano que está usando Jesús en la parábola? ¿O estará diciendo que él mismo no es bueno? ¿O será que el sentido de sus palabras es exactamente lo contrario? Es decir, que puesto que Dios es bueno y que el dignatario ha dicho que Jesús es bueno, Jesús está reclamando entonces allí su propia divinidad, según la cual Jesús no era digno de adoración, sino solo después de la resurrección. Esta es una de las enseñanzas que dan otros teólogos, diciendo que algunos eruditos sugieren acerca de que cuando Jesús está diciendo estas palabras, que no hay bueno sino solo Dios, será según la cual Jesús no era digno de adoración, sino solo después de la resurrección, o que por tanto debemos entender las palabras de Jesús al mismo tiempo como una negación y como una promesa. Cada una de estas respuestas han sido propuestas y defendidas por algunos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Ahora, si nos vamos al texto como tal, cuando Jesús dice, no hay ninguno bueno sino Dios. Y más tarde Jesús va a decir, cuando los propios discípulos del Señor le dicen, si esto es así, ¿quién va a ser salvo? Jesús responde, lo que es imposible para nosotros es posible
para Dios y apela a la bondad de Dios cuando está hablando de la salvación. Así que cuando miramos las tres opciones que le di de lo que están preguntando o de la pregunta que Jesús y la aseveración que hace, no hay ninguno bueno sino Dios. Y cuando los discípulos del Señor en esta misma perícopa van a decirle a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que está reclamando allí exactamente es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Entonces vamos a mirar en este pasaje varias cosas también importantísimas para poder entender al joven rico. Este joven rico, vamos a ver que la invitación, en segundo lugar, cabe notar que la invitación de ser perfecto que aparece también en la historia de Lucas, capítulo 19, verso 22. No aparece en la versión de Marcos, como ya hemos señalado también en el comentario 17, versos 7 al 10, la historia de Mateo ha servido de fundamento para establecer una distinción entre lo que es guardar los mandamientos de Dios y los consejos de perfección. De tal modo que los primeros son de obligación para todo, es decir, los mandamientos, y los últimos, los de perfección, solamente para quienes procuran seguir el camino de la perfección. Esto ha traído otro asunto, otro problema dentro de la interpretación bíblica, como unos que pueden guardar los mandamientos del Señor y otros que se van un poco más allá de eso para entonces ser perfectos. Y de hecho, cuando nosotros miramos a Lucas, que se refiere a una obediencia superior, ni tampoco a una vida perfecta, tal interpretación contradiría mucho de lo que Jesús ha venido diciendo hasta este momento, en el sentido de que el ser humano nada puede hacer para merecer el reino de Dios. Tenemos que ver que cuando Jesús lanza el reino, que ya lo vimos al principio de todas estas enseñanzas, que él dice, cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, comenzó a decir, buenas noticias, ha venido el reino de Dios, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha lanzado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que la Biblia está diciendo allí es que el reino lo trae Él, que nadie es merecedor del reino, porque el reino quien lo trae es Dios y nadie tiene los méritos para entrar en el reino. Dios lo da de gracia, por su bondad Él da el reino. Nadie está obligado, por así decirlo, para cumplir con ciertas normas para yo poder entrar al reino de Dios. Eso en la Biblia es completamente antibíblico. Luego, en el Evangelio de Lucas, la cosa que le falta al dignatario es volverse como uno de esos pequeños de la historia anterior, es decir, de los niños, que carece de todo poder y riqueza. La referencia al hacerse tesoros en el cielo, cuando el Señor le dice, ve y da lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro en el reino de Dios o en el reino de los cielos, o tesoros en los cielos, que es tesoros para con Dios, que se reservan en la bóveda de Dios, que se guardan allí, lo que quiere decir que no se pierden. Entonces, ayudando a los pobres, parecer ser una alusión a lo que dice Proverbios 19, verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. Este pasaje de Proverbios parece ser parte del trasfondo, de hecho, de buena parte de los evangelios, donde Jesús siempre está hablando de darle a los pobres, de ayudar a los necesitados. Y de esto estriba exactamente estas enseñanzas de Jesús. Entonces, a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas no dice que el hombre que Jesús le había hablado, es decir, el joven rico, en este caso Marcos y Mateo dicen que el joven se fue entristecido cuando Jesús dijo cuando Jesús le dijo a él que vendiera todo lo que tenía porque tenía su confianza en las riquezas.
está triste, pero según Lucas no se ha ido. Si miramos, por ejemplo, lo que nos dice Lucas, que el hombre no se dice que el hombre se haya ido, sino que da a entender que el dignatario todavía está presente cuando Jesús cuenta este acontecimiento, o está hablando acerca de esta realidad de que vendiera todo lo que tenía de los pobres. Se va triste, pero no se ha vencido todavía está allí. Y dentro de esta enseñanza de que Jesús está hablando, él todavía está allí, y Jesús va a expresar otra expresión que para muchos ha sido un dolor de cabeza. Y esta expresión del dolor de cabeza que vamos a encontrar allí es que cuando él dice, mejor entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Bueno, algunos intérpretes dicen que en Israel había en uno de los muros de la ciudad había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja. Y cuando hablan de eso, están diciendo que el camello podía entrar, claro, no podía entrar con motete, pero si se arrodillaba el camello podría pasar por ese ojo de una aguja. Pero Jesús es radical cuando habla. Lo que está hablando de Jesús es de la imposibilidad. Por eso dice que mejor es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. En otras palabras, es imposible para un rico porque su confianza está puesta en las riquezas. Otros, su confianza está puesta en la fama. Otros, su confianza está puesta en su religiosidad, como el caso de la parábola anterior del fariseo y el publicano, donde el fariseo decía, Señor, yo doy diezmo toda la semana o cada día, yo voy al templo, yo oro, yo no robo, yo no hago. Y el publicano, dice la escritura, que se daba puños en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Lo que el texto está diciendo es que este publicano se estaba exaltando de lo que hacía, de su religiosidad, mientras que el publicano se daba puños en el pecho y le decía al Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice, de cierto que es decir, el publicano salió justificado delante de Dios y no el fariseo. Es decir, lo que estos textos nos están diciendo, tanto el de los niños como esta perícopa que nos está hablando aquí acerca del dignatario o del joven rico, es que siempre que tengamos nuestra confianza puesta en otra cosa que no en Dios, ahí es donde fallamos. Ahí es donde realmente pecamos contra Dios. Ahí es donde nos exaltamos porque estamos presentando méritos como si yo mereciera que Dios me perdonara porque yo doy diezmo. Que Dios me perdonara porque yo guardo los mandamientos de Dios. Por eso es que él le dice, Señor, yo todo esto lo he guardado. ¿Sabe los mandamientos? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Sabe los mandamientos? Sí. Jesús le dice, mira, no matarás, honra a tu padre, a tu madre, al esto, lo otro. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ni yo podría decir esas palabras. Ni yo las podría decir. Porque cuando uno piensa que uno está guardando todas las cosas, siempre hay un ratón en el camino. Siempre hay algo en el camino que no estamos haciendo. Entonces, lo que Jesús está pidiendo no es que seas perfecto, no es que seas tan minucioso para no fallar en uno. Es que pongas toda tu confianza en Dios. Esos son los que van a entrar al reino de Dios. Llámese pecador como usted le quiera poner, los epítetos que usted le quiera poner, los adjetivos que usted le quiera poner. Llámese el pecador que sea. En la Biblia, una de las cosas que nos sorprende siempre, si predicamos verdaderamente el evangelio, es que cuando predicamos las buenas noticias que ya Dios tiene un Señor que lo ha declarado así a Jesús de Nazaret, y que ese Dios está siendo rey sobre toda la humanidad, es que el que confesare a Jesús como Señor será salvo. Punto. Eso es lo que dice el texto de la palabra del Señor. Y allí puede entrar la persona más reverde. De hecho, una de las personas más rebeldes que sabía lo que era la gracia de Dios era exactamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una de las cosas que lo alcanza es la gracia del Señor, porque él dice, yo perseguía a la iglesia. Yo era un hombre duro, fuerte, peligroso. Mas sin embargo, la gracia de Dios fue sobre mí. Y él mismo se llama
que soy el primero de los pecadores. Entonces, una de las verdades que encontramos en el texto bíblico es que si no tenemos una total confianza en Dios, y por eso es que cuando la Biblia habla de Dios como el Rey, como el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él puede salvar y perdonarnos, que Él puede restaurarnos, y nuestra confianza no está en los méritos. Los ejemplos que tenemos nosotros en las iglesias continuamente es personas que están llorando su pecado continuamente, y los están llorando los pecados no porque se sientan pecador, sino porque es que nunca han sentido ser perdonados por el Señor. Su confianza está en lo malo que han hecho y no en Dios, que puede perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Entonces, es importante señalar que tanto aquí como en la parábola del buen samaritano, Jesús comienza su respuesta citando los mandamientos de Dios. Jesús no dice que los mandamientos ya no son válidos, ni que no requieren obediencia. Hacia mediados del siglo II apareció un personaje en la historia de la iglesia llamado Marción. Y Marción tenía la perspicacia de tomar algunas partes de Pablo, algunas partes de Lucas, y hacerlas su texto, como decimos nosotros, su texto canónico, ¿no? Pero rechazaba todo el Antiguo Testamento porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era igual que el Dios Padre de Jesús del Nuevo Testamento, que eran dos personas totalmente diferentes. Una él la veía como este Dios de gracia y de perdón, que restaura, que quiere que la gente se salve. Y aquel lo veía él como un Dios autoritario, legalista, y él tenía ese problema en cuestiones de los mandamientos de Dios. También encontramos, por ejemplo, ya en el siglo III, a Tertuliano diciendo que, hablando acerca de la ley, de Jesús, que la ley de Jesús era más fuerte todavía que la propia ley del Antiguo Testamento. Por otro lado, encontramos también otros que hablaban, estoy hablando de los primeros siglos de la era cristiana, de aquellos que decían que también había la ley del Espíritu, y que la ley del Espíritu todavía era más fuerte todavía que la ley del Antiguo Testamento. Entonces, todos estos errores que se cometen hablando acerca de que la ley de Moisés era dura, pero más dura era la ley de Cristo, pero que más dura la ley de Cristo era la ley del Espíritu Santo, son asuntos de interpretación que han llevado a errores en la iglesia, inclusive de aquellos mejores teólogos que hemos tenido. Entonces, la realidad que Jesús afirma es que la fe de Israel, los mandamientos de Dios, se dieron a los hijos de Dios, que era buena para ellos. Y claro, cuando uno lee lo que encontramos en las cuevas del Qumran, los que vivían allí siempre miraban a la ley como una ley de gracia y no como una ley legalista. Porque, por ejemplo, si usted tiene a un niño y usted le pone un cerco, una cerca, ¿no?, para que no caiga en un hoyo, y le dice al niño que no corra por ahí porque se va a caer, y si corres por ahí te azoto. Bueno, usted podrá decir que esa ley que usted está poniendo como padre es una ley legalista. Mas, sin embargo, si usted la mira desde otro punto de vista, es una ley de gracia. Usted le ha puesto una vez al niño para que él no caiga en el boquete. Y aún le va a pegar un correazo al niño para que no corra por ahí, impidiéndole, de hecho, por medio de ese azote, persuadirlo y disuadirlo a la misma vez para que no caiga ahí. Entonces, sigue siendo una ley de gracia, aunque algunos sigan diciendo que es una ley legalista. Pero la realidad bíblica es que la ley siempre fue buena, así lo interpreta Pablo en el capítulo 7 de Romanos. La ley era buena, era justa y era santa. El malo era yo, porque el mal estaba en mí. Y ay de mí que soy pecador, porque el problema de Pablo no era la ley, el problema de Pablo era que la ley para él era un espejo que me enseñaba lo sucio que estaba mi cara,
pero no me daba ni una onza de agua ni de jabón para yo lavarme la cara. Entonces, cuando miramos la ley desde el punto de vista bíblico, la ley era santa, era justa y era buena, según nos habla Pablo, allí en el capítulo 7 de Romanos. Y que lo que Pablo está hablando de la ley era que la ley no fue creada con la capacidad para trabajar con el problema del pecado del ser humano. Entonces, la ley era buena, era una ley de gracia, no una ley de legalismo, sino una ley de gracia. Pero la ley también era un espejo que me enseñaba lo sucio que estaba mi cara, pero no me daba ni una onza de agua ni jabón para yo lavarme la cara. Entonces, Pablo es claro que la ley era buena. Lo que Pablo está diciendo es que la ley no fue creada con el asunto para trabajar con el pecado, que ese asunto lo va a trabajar Cristo cuando él cambia del capítulo 7 al capítulo 8, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley no tenía capacidad para trabajar con el pecado, porque era imposible por la carne, por mi problema humano. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, para trabajar con el problema del pecado. El problema del pecado lo trabajó Cristo, donde en la cruz destruyó a los poderes del mal que nos tenían atados. De ahí, de la resurrección de Jesús, es que se da el vencimiento contra los poderes del mal del pecado. Y Pablo está hablando de cómo Dios nos libró a nosotros de eso por medio de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Entonces, Pablo lo que está diciendo Jesús aquí no lo está contradiciendo, lo está apoyando, diciéndonos a nosotros que la ley no era mala, lo mismo que Jesús estaba diciendo aquí. Jesús nos está diciendo, haz más mandamientos para ser más salvo, ni opera consejos sabios para que seas más sabio y vayas más allá de la ley. Lo que le está diciendo es que una cosa te falta, es que tu corazón no está puesto realmente en Dios. O sea que el primer mandamiento que decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Dónde estaba el amor de Él? En el dinero, en sus riquezas. Por eso que Jesús le va a decir, difícilmente entra un rico al reino de Dios. Mejor es pasar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico ser salvo, porque la posesión, y de lo que Jesús está hablando aquí, es lo que ha criticado en otras partes de los evangelios. La posesión, las posesiones nos poseen. No es lo mismo que usted no tenga un auto nuevo, llámele el carro más caro que haya por ahí en el mercado, y que usted no tenga ningún carro. Para el pobre no tiene problema porque no tiene carro, tiene unos zapatos quizás dañados y con ellos camina felizmente. El rico tiene un carro muy caro y si alguien se lo guaya, olvídese del caso. Mata a cualquiera por el guayacito que le dio, porque el carro ha poseído su corazón. Por eso es que Jesús estaba en contra de Mamón y decía que aquellos que estaban con tantas posesiones, las posesiones los habían poseído a ellos. De eso es lo que se trata. Toda esta enseñanza que encontramos, porque Jesús habla una y otra vez en imágenes acerca de esta verdad, acerca de lo que la Biblia nos habla a nosotros en esta enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, Jesús afirma la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Lo que Jesús está hablando sencillamente es pidiéndole a este hombre poderoso que confía en sus riquezas, es que deje a un lado aquello que más confía y se una a los menos favorecidos, es decir, a los pobres. Cuando Jesús le está pidiendo a él que dé todo lo que tiene a los pobres, definitivamente que Jesús no le está diciendo que reparta toda su riqueza y se quede pobre. No lo está diciendo. Igual que cuando vamos a ver a Ananías y a Zafira dando lo que tiene o vendiendo sus propiedades para ponerle en las manos de los apóstoles, tampoco Dios le había pedido eso. Eso salió del corazón de ellos o salió de la maldad del corazón de ellos.
Pero en la Biblia no es que yo soy rico y porque soy rico tengo que ser pobre como los pobres, regalándole todo a los pobres. No, lo que la Biblia nos está diciendo radicalmente es: no dejes que las posesiones te posean, porque una vez que las posesiones te posean, ya tu confianza no está en aquel que te va a dejar entrar al reino de Dios. Recuérdese que cuando los discípulos escuchan que es difícil que un rico entre al reino de los cielos y pone ante eso la imagen de la aguja y el camello, ellos dicen: entonces, ¿quién va a ser salvo? Y él dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, a Dios no se alcanza uno el reino de Dios guardando los mandamientos o teniendo méritos para entrar, sino confiando en que Dios es capaz para que nosotros entremos al reino de Dios por su gracia. Aquí lo que se está apelando es a la gracia, a la dádiva de Dios del reino. Entonces, Dios está dando el reino, no lo está vendiendo para que tú lo compres con tus méritos. Tampoco la Biblia está diciendo que entonces no guardes los mandamientos, no obedezcas a Dios. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo en ningún momento que yo no debo entonces guardar los mandamientos de Dios porque si los guardo soy un hipócrita. No, la Biblia no está diciendo eso. Lo que la Biblia está diciendo es que no se puede comprar el reino de Dios por méritos porque el reino de Dios se regala por gracia. Se da por gracia a los niños que no tienen nada que ofrecer. Como ya dije al principio, son proyectos de persona. No tenían ningún valor dentro de las sociedades antiguas. En Israel eran proyectos de persona y donde tenían algún valor era porque por medio de estos niños cuando crezcan, los ancianos van a ser cuidados por estos niños que mañana van a ser adultos. O por alguna tradición de que la tradición va a seguir porque los niños están creciendo, se hacen adultos, se hacen ahora personas, una vez que ya están grandes y ahora son de valor. Pero Jesús dice, el que no sea como un niño no podrá entrar al reino de Dios. Es decir, total dependencia, porque ellos son total dependientes de sus parientes. Si sus parientes no le dan comida, morirán. De la misma manera, Dios regala el reino. Dios no está comprando el reino. Cuando miramos allí mismo en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando Pablo habla de la ley que era buena, que era santa, Pablo está hablando de esas cosas. Y cuando Pablo habla de esas cosas, Pablo está entendiendo que Dios está mirando la gracia de Dios, que Dios coloca la justificación que iba a darse en el escatón, en el último día, que Dios la iba a trasladar antes de él, porque ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que Jesús habla es que el que cree en mí, tiene vida eterna. Y ha pasado de la muerte a la vida. Lo mismo que está hablando desde un lado Jesús es lo mismo que Pablo está hablando en las epístolas paulinas, ya sea en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en cada una de ellas, que está hablando de la gracia de Dios. Que este evangelio que se predica por gracia, que este reino que se predica por gracia, este reino va a ser dado por gracia. Eso no significa que porque vaya a ser dado por gracia, yo voy a tener una vida en Cristo de delincuente. Es que la Biblia, de la misma manera que nos manda a nosotros a vivir en el Espíritu, es decir, el Espíritu me va a ayudar a que yo pueda amar al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Que yo ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es andar en el Espíritu. De ahí el fruto del Espíritu. Es decir, cuando aplicamos esta verdad a la vida ética cristiana, nos está diciendo que hay que vivir en santidad. Pero la santidad no es la que me salva. Una cosa no es compatible con la otra. El hecho de que yo viva en santidad no significa que la santidad me salva. Quien me salva es la gracia del Señor. Yo soy salvo por gracia, no porque soy santo. Y a veces ponemos la santidad como ese mérito, porque yo me guardo para el Señor, yo soy salvo. No, pues estamos iguales que los fariseos.
estamos iguales que los discípulos que estaban negándole la entrada al reino a los niños. Entonces, en la Biblia lo que está diciendo es que Dios nos salva y hacemos obra de justicia, obra que compete a una persona que ha sido justificado por el Señor. Pero de ninguna manera, nuestras obras son mérito para nuestra salvación. Hermanos, Dios nos salva por gracia. Dios nos salva en los méritos de Jesucristo, que nos aplica su justicia a nosotros. No nos salvamos porque yo me guardo para el Señor. No me salvo porque yo oro y ayuno. Eso es bueno, sí. Son medios de gracia que Dios me da, sí, para comunicarme con Dios, para orar por los necesitados, para ver cómo Dios me ayuda a trabajar en el reino de Dios en el día de hoy, cómo me da la sabiduría y entendimiento maravilloso. Pero nada de esas cosas a mí me salva. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Lo que tenemos que entender en estas palabras, tanto en la parábola del fariseo y el publicano, son palabras todas escatológicas y son aquí y ahora y escatológicas. La parábola, lo que Jesús habla acerca de los niños, que hay que recibir el reino de Dios como un niño, es que yo tengo que tener total dependencia del Dios que salva y no confiar en mí la dependencia. En la enseñanza de la perícopa del rico, Jesús no está diciendo de ninguna manera que una persona por ser rico se vaya a perder tampoco, porque eso tampoco está en las Sagradas Escrituras. Es decir, han habido y hay y hubieron en los tiempos de Jesús y después de los tiempos de Jesús personas ricas en la iglesia que se guardaban para el Señor, que daban ofrenda a la iglesia y ayudaban a los pobres. Es decir, eso no significa que los ricos no vayan a ser salvos. Lo que Jesús está hablando es de aquellos que han puesto su confianza en las riquezas y no en Dios. Una vez más, hay que decir que no se trata de una nueva ley, como si toda persona que la obedeciera se ganara de esa manera o de ese modo la entrada al reino de Dios. Se trata más bien de una nueva afirmación de la necesidad de aceptar el reino de Dios como un regalo de gracia. Del mismo modo en que los pequeñuelos, es decir, los niños del pasaje anterior reciben su alimento, no importa lo que hagan los ricos, nunca podrán alcanzar el reino de Dios. Pero lo que para los humanos es imposible, para Dios es posible. Luego, toda la historia es una afirmación tanto de la ley como de la gracia de Dios. Los ricos han de dejar a un lado sus riquezas y poner su confianza, y no poner su confianza en ella. Pero aún entonces la salvación no será en última instancia el resultado de la acción humana, ni siquiera de una acción tan radical como la de dárselo todo a los pobres, sino de la gracia divina. De la misma manera que Jesús dice, muy bien, todo esto es guardado de maravilla, pero te falta esto, darle todo a los pobres. Aunque le diera todas esas cosas a los pobres, tampoco eso lo iba a hacer candidato para el reino de Dios. Porque el reino de Dios se alcanza por la gracia de Dios. Si tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de Dios, por su gracia, para confesar nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en el Dios que nos puede salvar a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos entrada al reino de Dios aquí ya sí, y luego en el reino venidero, es decir, el reino escatológico. De eso se trata esta parábola cuando el Señor dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dios la ha ofrecido en Cristo Jesús, y la vida eterna, como ya dije, no es una vida en la cual no exista el cuerpo humano. Va a existir un cuerpo glorificado, un cuerpo después de la vida, después de la muerte. En ese momento, cuando venga la resurrección, cuando el Señor aparezca, en el último día, cuando el Señor recree los cielos nuevos y la tierra nueva, en ese momento Dios también resucitará a todos los muertos en Cristo, a todos los que murieron en el Señor, y en ese día se tendrá vida eterna que no es que ya la tenemos nosotros
o viene con nosotros en el paquete humano cuando nacimos, sino que es un regalo de Dios. La vida eterna también es parte de la gracia de Dios. Es un don solo de Dios. Dios es el único eterno, el único infinito. Y Él comparte la eternidad con nosotros que le hemos aceptado como su Señor, lo hemos reconocido como nuestro Rey y como nuestro Señor. Hoy es tu tiempo para que también dejes al lado cualquier cosa que tengas como confianza para entrar al reino de los cielos. Ya sea porque vas a la iglesia todos los días, que es muy maravilloso y es muy lindo. Que vayas a trabajar por el reino de Dios, le prediques a las personas, vayas y repartas a los pobres, eso es maravilloso. Pero eso no es lo que salva. Que ayudes a los enfermos o a personas en necesidades, a los encamados y los bendiga y los ayude, eso es maravilloso, pero tampoco eso es lo que salva. El reino es por gracia de Dios. Él la da gratuitamente a todo aquel que confía en el Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien, te he llevado esta palabra de forma contextual y contemporánea en el día de hoy. Te pido que oremos por aquellas vidas que no conocen al Señor. Decirle que no son los méritos de nadie, ya sean religiosos, ya sean económicos, poderosos, ya sea cual sea, ya sea la fama, nada de eso va a salvarnos. Ni aún nuestra santidad, ni aún nuestra consagración nos va a salvar. No, el reino se da de gratis. Lo da Dios, no lo da por nuestros méritos, no lo da por nuestras obras, lo da por su gracia. Ese fue la trágica persecución que siempre tuvo Pablo cuando los judaizantes obligaban que había también que guardar la ley de Moisés, porque si no, nadie iba a ser salvo. Y había que circuncidarse y guardar el sábado. Pero Jesús está hablando que el reino de Dios no se da por todas estas cosas que podamos hacer, por bella y buena que sean, sino que esto se da gratuitamente. Dios la da a aquellos que creen en Él. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Bendice a todos, salva a todo aquel que viene a Jesucristo, todo aquel que pone su confianza en Jesús como Señor y Rey de su vida. Te pido que perdones sus pecados y que también le incluyas al cuerpo de Cristo y lo hagas parte de la iglesia. Le des tu espíritu, sea lleno de tu gracia y de tu bondad. Sana a los enfermos y bendice, Señor, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amado, Dios le bendiga. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones del Señor. Que Dios te bendiga 1000 veces más.